En un dojo oculto entre los picos nevados de Dewa, un joven samurái, Nobu, se desplomó al suelo, su katana inútil a un lado. No había sido la estocada del oponente lo que lo derribó, sino la marea carmesí de su propia ira, que nubló su juicio en el momento crítico. La vergüenza era un peso más pesado que cualquier armadura. Su maestro, un anciano con ojos que habían visto incontables batallas internas, no ofreció palabras de consuelo. Solo dijo: no es la espada del enemigo lo que te quiebra, Nobu, sino la que empuñas contra tu propia alma. Aquella noche, Nobu creyó que su camino había terminado, que su destino era ser un guerrero dominado por la rabia. No sabía que esa caída era, en realidad, el portal a los secretos más profundos del dominio emocional total, un camino que le permitiría levantarse 7 veces y no caer jamás por dentro. Pero ¿cómo, en un mundo que lo invitaba a la furia, podría un guerrero forjar una mente inamovible? La maldición de la ira desatada y el velo de Fudoshin. Para entender el dominio, primero debemos encarar la bestia. La ira, una fuerza primitiva, ha destruido más clanes y más vidas de samuráis que cualquier enemigo externo. Había una razón por la que los viejos maestros la llamaban la niebla roja o el veneno del espíritu. En el Japón feudal, un guerrero cegado por la furia era un guerrero ya derrotado, incluso antes de que las espadas se cruzaran. La ira impulsiva, la respuesta inmediata a una provocación, no es fuerza, es una debilidad que el oponente más astuto siempre buscará explotar. Como Nobu, muchos samuráis brillantes se encontraron en el suelo, no por falta de habilidad, sino porque su mente se fragmentó en el calor del momento, consumida por el rencor o la impaciencia. Piense en su propia vida. ¿Cuántas veces esa misma niebla roja le ha hecho decir palabras que lamenta, tomar decisiones imprudentes o arruinar oportunidades que nunca volverán? En su trabajo, en sus relaciones, en la búsqueda de sus propias metas. Esa explosión momentánea, esa incapacidad de mantener la calma bajo presión, no es una característica inmutable de su personalidad. Es una maldición que los antiguos samuráis aprendieron a desarmar. El primer secreto para el dominio emocional total no es reprimir la ira, sino entender su naturaleza destructiva y reconocerla como el verdadero adversario. Musashi, el nin invencible, no evitaba la ira, la observaba, la entendía como una energía que, mal dirigida, podía llevarlo a su propia destrucción. Los maestros de antaño enseñaban que el verdadero enemigo no está fuera, sino en la reacción descontrolada dentro de nosotros. Cada vez que usted explota, le da poder a ese demonio interior. Pero, ¿cómo se rompe este ciclo de destrucción? Es aquí donde emerge el principio fundamental de Fudoshin, la mente inamovible. Este no es un concepto pasivo, es una disciplina activa, una forja constante del espíritu. Es la capacidad de permanecer calmado y centrado, sin ser arrastrado por las emociones fugaces que intentan dominar su razón. Fudoshin no significa no sentir, significa no ser movido por lo que sientes. Es como un árbol de raíces profundas que se mantiene firme ante el vendaval más violento, sin ceder, pero sin romperse. Este es el primer escalón, el cimiento sobre el cual se construyen los otros 6 secretos del dominio. Es la promesa de que su campo de batalla interior puede ser un lugar de calma y estrategia, no de caos y arrepentimiento. El despertar de la mente inmóvil, Fudoshin en acción. Una vez que Nobu aceptó que su ira era un maestro cruel, su verdadero entrenamiento comenzó. El anciano maestro no le dio una espada más afilada, sino un pergamino vacío y una instrucción simple: observa. Tu mente es un dojo, y cada pensamiento, cada emoción, es un visitante. ¿A quién dejas empuñar la espada? Este fue el segundo secreto, la observación sin juicio. Para dominar la ira, primero hay que verla sin intentar cambiarla, sin identificarse con ella. La ira no es usted, es una energía pasajera. El maestro de Nobu le reveló entonces el corazón de Fudoshin, no una técnica prohibida, sino una disciplina olvidada.
Fudosin es la cualidad de la mente que, incluso bajo el mayor estrés o provocación, permanece imperturbable, como la superficie de un lago profundo. No se trata de eliminar la emoción, sino de no permitir que controle sus acciones. Este fue el tercer secreto, el control no es supresión, es dirección. La ira es energía, y un guerrero sabio redirige esa energía, la canaliza, en lugar de ser arrastrado por ella. El entrenamiento inicial de Nobu fue simple pero brutal. Durante semanas, se sentaba en la posición de Zazen, observando su respiración. El maestro lo provocaba con insultos sutiles, recordándole sus fallas, su vergüenza. Al principio, Nobu sentía la niebla roja subir, el corazón acelerarse, los puños cerrarse. Pero con cada repetición, aprendió a notar la sensación antes de que se convirtiera en una reacción. Aprendió a crear un pequeño espacio, una rendija de silencio entre el estímulo y la respuesta. Este es el cuarto secreto, el protocolo de los 10 segundos para desarmar la ira. Este protocolo es engañosamente simple. Cuando sienta que la ira comienza a surgir, comprométase a una pausa de 10 segundos. Durante esos 10 segundos, no tiene que hacer nada más que respirar profundamente y observar la sensación de ira como una nube que pasa, no como una orden a obedecer. No intente suprimirla, simplemente no actúe sobre ella. La neurociencia moderna nos diría que este breve espacio permite que la corteza prefrontal, el centro de la razón, recupere el control de la amígdala, la parte del cerebro que grita en pánico. Los samuráis lo llamaban Fudosin en acción. En esos 10 segundos, usted le quita el alimento al demonio. Usted elige ser el observador, no la marioneta. Este método, practicado una y otra vez, comienza a reprogramar su respuesta emocional, transformando la ira de un tirano a un sirviente. Nobu empezó a sentir una ligereza. Las explosiones eran menos frecuentes, las recuperaciones más rápidas. Estaba aprendiendo a bailar con el caos, no a ahogarse en él. La forja del espíritu, psique del guerrero y disciplina profunda. El protocolo de los 10 segundos era solo el comienzo. La verdadera maestría de Fudosin se forjaba en la repetición y en la profundidad del entendimiento. Nobu pasó meses en el dojo, no solo practicando con la espada, sino entrenando su mente con una disciplina que pocos podían comprender. Los viejos maestros entendían que la mente, al igual que el cuerpo, necesita ser ejercitada con una rutina rigurosa para volverse inquebrantable. Este es el quinto secreto, la disciplina como ritual diario. La práctica constante no es un acto, es una identidad. Miyamoto Musashi, el espadachín invicto, no solo era un maestro de la espada, sino de la mente. Su Dogd, el camino de la soledad, hablaba de cultivar una mente desapegada. El sexto secreto que Nobu aprendió fue, el desapego de la reacción ajena. Gran parte de nuestra ira no surge de una amenaza real, sino de la necesidad de aprobación, de la comparación o de la ofensa percibida. El maestro de Nobu le enseñó a observar sus propias expectativas. Si esperas que el mundo te trate como crees merecer, serás un guerrero constantemente herido por su propia mente. El verdadero Fudosin se manifiesta cuando no te arrastra lo que otros dicen o hacen. Tu paz no puede depender de la compostura de los demás. Durante 30 días, Nobu fue instruido para practicar Fudosin en cada aspecto de su vida, no solo cuando la ira amenazaba. Esto incluía comer con atención plena, barrer el dojo con total presencia, escuchar sin interrumpir y caminar en silencio por el bosque, observando sin reaccionar a los ruidos o las distracciones. Esta inmersión total es el séptimo y último secreto para el dominio emocional total, la transformación por inmersión. No se trata de arreglar la ira, sino de transformar toda tu relación con la realidad. Al final de los 30 días, Nobu ya no era el mismo. Su reacción impulsiva, esa necesidad de explotar, había sido reprogramada. No es que la ira nunca apareciera, era que, cuando lo hacía,
era un visitante transitorio, no un ocupante permanente. Él podía observarla, reconocerla, y elegir no darle poder. Esta transformación profunda reescribe no solo la forma en que usted reacciona a la ira, sino también su identidad. Usted deja de ser alguien explosivo por naturaleza para convertirse en un guerrero de la calma, un maestro de su propio paisaje interior. Este camino, arduo y solitario, es el que separa a quienes son arrastrados por la vida de quienes la caminan con una fuerza silenciosa. El verdadero entrenamiento de Nobu se probó no en otro duelo de práctica, sino en el regreso a su aldea natal, donde la amargura y los viejos resentimientos aún flotaban como fantasmas. Allí, el hombre que lo había humillado en el dojo, un antiguo rival envidioso, lo esperó con palabras punzantes y provocaciones calculadas. La vieja Nobu habría explotado, deshonrándose una vez más. Pero el guerrero que regresó se mantuvo erguido. Sus ojos, antes llenos de fuego, ahora reflejaban la calma de un lago profundo. Escuchó sin interrumpir, respiró con conciencia y, cuando habló, sus palabras fueron medidas, desprovistas de ira, llenas de una autoridad serena que desarmó por completo a su adversario. No hubo espada desenvainada, no hubo golpe, solo un fudosín tan palpable que el rival se retiró, confundido y derrotado por una fuerza que no comprendía. Esta es la lección suprema de Musashi y de todos los maestros que caminaron antes que él: la victoria más grande no es sobre un enemigo externo, sino sobre los demonios que habitan en nuestra propia mente. Los 7 secretos que Nobu aprendió no eran trucos, sino principios forjados en el fuego de la disciplina, en la repetición incansable del fudosín. Desde la observación sin juicio hasta la inmersión total en la disciplina diaria, cada paso lo llevó a ser un guerrero que no reacciona, sino que responde. Un hombre que no es esclavo de sus emociones, sino su amo. Si usted ha sentido la vergüenza de la ira descontrolada, el cansancio del caos mental, o el miedo a perder la compostura en el momento crucial, sepa que no está solo. La mente de Musashi, forjada en más de 60 duelos a muerte, no era inmune a la provocación. Su maestría residía en su capacidad de regresar, una y otra vez, a la calma inamovible, a la estrategia lúcida. Él no prometía la ausencia de la ira, sino la capacidad de mirarla a los ojos y elegir su camino. Ese es el legado que atraviesa los siglos. La disciplina de los samuráis no es una reliquia del pasado, es una brújula para el guerrero moderno. Le ofrece la oportunidad de romper con patrones destructivos, de construir una paz interior que el mundo exterior no puede robar. La calma bajo presión, la claridad en el caos, la capacidad de amar sin la sombra del arrepentimiento, estos no son dones, sino conquistas. Conquistas que nacen de la elección diaria de caminar el camino, de entrenar su mente como si su vida dependiera de ello. Porque, para el verdadero guerrero, su vida interior es su campo de batalla más sagrado. El camino inevitable, un legado vivo para ti. Ahora, mientras la voz de los antiguos maestros resuena a través del tiempo, la pregunta se posa en su propio espíritu: ¿qué hará usted con estos secretos? La era moderna, con su ruido constante y sus provocaciones incesantes, no es menos desafiante que un campo de batalla feudal. El estrés, la ansiedad y esa misma ira descontrolada que derrotó a Nobu, acechan en cada esquina de su vida. No puede escapar de estas batallas, pero puede elegir cómo las libra. Este camino no promete un final para las emociones, ni una vida sin desafíos. Promete que usted se convertirá en alguien que no es arrastrado por ellas. Alguien que, cuando la tormenta emocional llegue, permanece anclado, con una mente tan inamovible como una montaña. Usted tiene el poder de transformar esa energía destructiva en una fuerza enfocada, en una claridad que le permitirá tomar decisiones con sabiduría, no con arrepentimiento. El verdadero código del guerrero no es nunca caer, sino nunca permanecer caído. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante en su disciplina. Cada vez que usted respira en esos 10 segundos, cada vez que observa la ira sin actuar, cada vez que elige el desapego,
usted está reescribiendo su destino. Usted está forjando su propia identidad como un guerrero de la calma, un maestro de su mundo interior. La puerta de este dojo ancestral está siempre abierta. Los secretos de Miyamoto Musashi no están enterrados en libros antiguos, están vivos en la práctica, en la disciplina diaria. Este no es un llamado a la motivación pasajera, sino a una transformación profunda, forjada en la paciencia y el coraje. Si usted está dispuesto a caminar este camino, a enfrentar a ese demonio interior con la disciplina de Fudoshin, entonces está listo para el siguiente paso. Si este mensaje ha despertado algo en usted, si reconoce la bestia de la ira que a veces lo domina o la búsqueda de una calma inamovible, le pido una acción, no un comentario vacío. Si usted elige unirse a la línea de guerreros que forjan su mente con disciplina, baje ahora a los comentarios y escriba, mi mente es un dojo y elijo la calma inamovible. Al hacerlo, declara su compromiso no con este canal, sino con el guerrero que aspira a ser. Su nombre será un eco en este dojo digital, y su decisión, un corte contra el demonio que vive en usted. Si este camino resuena, suscríbase para que las enseñanzas de los viejos maestros sigan guiando sus pasos.